Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto? Hemos venido comentando sobre lo que son las 9 características, plural, del fruto del Espíritu, singular. Si nos asomamos a la frase en su lenguaje original y ponemos atención al término karpos, fruto, vemos que abajo tiene lo que parece ser un código o una etiqueta, ¿no? N-NMS. Y si queremos saber qué es eso, nos dice que es un sustantivo y que ese sustantivo está expresado en su formato nominativo masculino singular. Karpos es singular, y aunque las características de ese fruto estén en plural, así como también se apreciaría en el lenguaje original, fruto como tal es singular. Es decir, aunque son 9 sus características, es un solo fruto. No es como comparar cartitas de un álbum como este, tan de moda ahora con el mundial, no. El fruto no es así, como a ver cuál tienes, cuál te falta y cuál tiene la otra persona. No es como decir, yo tengo paciencia, pero no tengo gozo. No, el fruto del Espíritu es uno solo. Por supuesto que podemos apreciar cada una de sus características por separado y por supuesto que cada una de ellas testifica por sí misma de la obra de Dios en ti, pero poder mostrar una de ellas ante la ausencia de las demás no necesariamente testifica de Dios obrando en ti. Puede ser tu esfuerzo tratando de construir una fachada de amor, una fachada de paz, etc. Hace años fui a ese lugar cerca de Los Ángeles, California, que es como una especie de parque de diversiones, pero que gira en torno al cine. ¿Lo disfruté? No. Arruinó mi experiencia de cinéfilo. Ya no pude disfrutar las películas como antes, porque vi cómo lo que en una película se ve como frío, como calor, como lumbre, como neblina, como explosión, como sangre, como músculos, como volar, todo es simulado, y fui testigo de cómo le hacían. Parece real, pero solo es maquillaje, son luces, son filtros, son computadoras, son trajes especiales, son efectos. Eso es Hollywood. Y así es el supuesto fruto del espíritu de muchos. Solo maquillaje, solo apariencias, solo actuación. Son como esos sets de grabación de películas del oeste. Son solo una pared que quiere fingir que es un edificio. En Mateo 23, Cristo habla duro contra personajes religiosos que hacen todo para ser vistos por los hombres. Aman el lugar de honor en los banquetes, aman los primeros asientos en las reuniones, aman los saludos respetuosos, aman ser vistos como personas de influencia. Pero el Señor les dijo, ¡ay de ustedes! ¿Por qué? Porque limpian el exterior, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Les dijo que son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de muerte y de podredumbre, que ellos por fuera parecían justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es el fruto que no es fruto. Es mostrar una fachada, una cara, la apariencia de una característica sin que en realidad exista algo genuino detrás. Este video lo tuve que grabar de nuevo porque, aunque desde el principio entendía la relación, pensé manejarlas por separado. Pero luego ustedes determinaron que la siguiente semana tuviéramos nuestro ágape, que en griego es agape. Y tuve que replantearme la agenda y fue para bien, aunque tuve que reorganizar mis notas y grabar de nuevo. Pero hoy, en un mismo video, mencionaré las últimas 2 características del fruto, porque están más relacionadas entre sí de lo que muchos pudieran creer. Proutes y encrateia. La primera se traduce como mansedumbre y la otra como dominio propio.
Si quieres captar todo lo que el apóstol quiso decirnos sobre ellas, debes saber que no puedes entender plenamente una sin la otra. La encratia, que traducimos como dominio propio, está formado por dos términos griegos. El primero es en, que corresponde perfectamente con nuestro español en. Cuando leemos Efesios y notamos todas las frases del creyente que dice en Cristo, el término en el español llevado al griego, en griego es el mismo, en. Ese en que está aquí. En krateia significa que estoy en krateia, que estoy dentro de la krateia, que estoy sobre la krateia. Entonces, ¿qué es krateia? Bueno, para los griegos era la fuerza para apretar la espada y lanzarse contra el enemigo. En la Universidad Nacional de Atenas, en Grecia, hay un mural en honor al personaje mítico del panteón griego llamado Kratos, que era la personificación de la krateia. Por eso su nombre. Él representa la krateia. En ese personaje, arrojado, valiente, guerrero, se inspiraron para producir otro personaje también llamado Kratos, que es parte de un videojuego. Menciono estas figuras porque ellas representan filosóficamente lo que significa krateia, ir a la guerra con fuerza, con determinación. Pero, entonces, ¿por qué tenemos este término siendo traducido como dominio propio? Porque aunque krateia era la actitud firme, fuerte, valiente de ir a la batalla, estar en krateia, pronunciado en krateia, significaba que tú eras dueño de las emociones, que el grito no era una fachada, que el avanzar hacia el enemigo no era una simulación de valentía, que de verdad querías guerra, que era una confrontación intencional y no mera casualidad o accidente. Pero ese término tenía en esa cultura una idea mucho más profunda. Su punto más sublime, es decir, la más pura y alta demostración de encratia para la cultura grecorromana, era el ir a la guerra contra nuestras propias debilidades de carácter. Era una de las más altas virtudes en la filosofía grecorromana. El término no era un mero llamado a pelear, sino por encima de todo, a pelear contra uno mismo. Incluso cuando fueras a la guerra contra otros enemigos, primero peleabas contra ti. Por eso se traduce como dominio propio. Pero no solo significa que te calmas cuando quieres explotar, que no solo significa que te activas cuando quieres holgazanear. Así lo interpretan muchos cuando leen ese pasaje en la palabra. Encratia significa que te lanzas de forma decidida, firme, valiente, contra la raíz de ese defecto. No peleas contra sus efectos, sino contra lo que los trae. No te obligas a hacer algo cuando quisieras flojear. No te obligas a tranquilizarte cuando quisieras estallar. Atacas tu holgazanería. Te lanzas a la guerra contra tu mal temperamento. Eso es encratia. Cuando lees dominio propio, no es un llamado a morderte la lengua. Es un ve a la raíz de lo que está causando el problema, atácalo y soluciónalo de forma definitiva. No es un llamado a maquillarte, a sonreír, a posar para la foto. Es a cambiar la realidad, a cambiar el fondo, a cambiar la raíz. Por eso les hablé de Hollywood y de los religiosos de Mateo 23 al principio, porque muchos creyentes piensan que de eso se trata este término. No. Si eso es lo que ha sucedido en ti, eso de aparentar, de obligarte, ese no es el fruto del Espíritu. Ese es tu propio esfuerzo por disimular o por cumplir o por resolver. Pero insisto, lo que te he dicho a lo largo de esta serie, el fruto del Espíritu no te toca a ti producirlo. Es el fruto del Espíritu, lo que significa que no es ni porque quieres ni porque te esfuerzas. Es porque Dios está en ti, y si Dios está en ti, eso sucederá de manera natural. Estudiar el fruto del Espíritu no es para hacer una lista de cosas por hacer.
No, es para reconocer el trabajo de Dios en ti. Y les dije que encratia debía estudiarse junto con prautes, que se traduce como mansedumbre, alguien que maneja situaciones, momentos, personas, asuntos irritantes, pero los maneja con tranquilidad, los maneja con calma. Unos versículos después, comenzando el capítulo 6 de Gálatas, Pablo les dice: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ponle atención, es alguien que pecó, es alguien que falló, pero no lo confesó, no buscó arreglarlo, lo descubrieron fallando, fue atrapado infraganti. Y Pablo sigue diciendo: ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Ustedes, los espirituales, bueno, si ya son espirituales, entonces manejan eso irritante con calma. Así que restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no la falta del que pecó, no la regadota del que se equivocó. Tú eres espiritual. No se trata de desquite o de linchamiento. Estamos aquí para edificarnos, así que cuídate tú mismo también, no sea que tú también seas tentado. Cuando el Espíritu nos guía a crecer, entendemos que eso que pasó, que eso que alguien dijo, que eso que nos molestó, que ese momento irritante para otros, para ti, sería una oportunidad para que Cristo se refleje en tu vida. Y creo que es obvia la relación entre manejar algo irritante con tranquilidad y el ejercicio del dominio propio, ¿no? Por eso te decía que van de la mano, pero su relación es más profunda de lo que se aprecia por encima. Pero para entenderla, debemos definir también prautes. La versión de la Septuaginta usó ese término al describir a Moisés en Números 12, diciéndonos de él que él era el más manso de los hombres. Un buen amigo desde la niñez dijo hace muchísimos años, éramos adolescentes, pero dijo una frase que me gustó. Él, como yo, éramos cristianos, pongámoslo entre comillas, pero lo éramos al menos así. Pero un día alguien lo ofendió y él estaba enojado y listo para pelearse. Cerró los puños y cuando alguien de nuestros amigos dijo: oye, los hermanos, hablando de cristianos, ¿los hermanos pueden pelearse? Mi amigo dijo algo que yo pensé que debía ser una buena interpretación de la Biblia. Él, con los puños cerrados y cara de enojo, dijo: la Biblia dice sean mansos, pero no mensos. Yo quería gritar amén, pero no, la Biblia no dice eso. ¿O sí? Bueno, no lo dice así, pero sí es un pensamiento que raya con lo que la Biblia enseña, solo que muchos creen que el creyente debe ser una persona a la que todos puedan golpear, abusar, de la que todos se puedan reír, a la que todos puedan ofender o agredir, y él solo pueda sonreír y seguir caminando. Nos han vendido esa idea del término mansedumbre. Y como Cristo nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, creemos que entonces debemos ser introvertidos, calladitos, aun si somos víctimas de una generación perversa. ¿No hemos leído de Cristo volteando mesas en el templo? Bueno, dejémoslo ahí. Pero si tú tienes esta idea de que la mansedumbre es esa resignación y ese soportar lo que sea, te contaré una historia real. Hace muchos años, en un pueblo del sur de México, un hombre ebrio entró a la casa de un creyente y agredió sexualmente a la hija de nuestro hermano. El cristiano había sido enseñado que debía resignarse y soportar lo que fuese y abrazarse a Dios. En su mente, él, pese a estar frente a ese monstruo y viendo ese acto horrible, no debía sino soportar por amor a Cristo, pero no pudo, y tomó el machete, que antes de Cristo él había usado en borracheras, y se lanzó contra aquel excreto de ser humano al que humilló públicamente, y obligó a rendirse ante las autoridades, y a confesar antes de caer ante la furia de aquel padre de familia, dispuesto a proteger a su hija a como fuera. Lo sometió y le enseñó al pueblo a no meterse con su familia, pero al mismo tiempo, ya no pudo seguirse congregando en su iglesia, porque para ellos, y también para él mismo, él había fallado. Bueno, eso creía, porque alguien le enseñó
que eso era la mansedumbre, como que ser manso es ser débil. Hoy se honran debilidades como si fueran virtudes. Tengo un amigo que siempre fue cobarde para defenderse, que nunca se atravesó entre su gente y el problema, pero ahora se autopromociona como hombre de paz. No es un hombre de paz alguien que por cobardía no podría defender a nadie. Un hombre de paz, por proteger a los suyos, es capaz de agredir, de dañar, pero esa sería la última de las opciones. Un hombre de paz no es el que se acobarda ante la guerra. El hombre de paz es el que puede hacer la guerra, pero decide no hacerla a menos que sea inevitable. Porque nuestro Señor manso y humilde había dicho: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Ah, caray. ¿Y no has leído que una de las formas en las que más se refiere la Biblia a Dios es como el Señor de los ejércitos? ¿Qué conflicto nos trae eso si creemos que el cristianismo se trata de resignarnos y sonreír mientras somos escupidos, humillados? Porque hemos sacado los términos de contexto, como otros hacen con este versículo también, vendiendo la idea de que el cristianismo es un llamado a portar armas. Hemos polarizado los asuntos, cuando lo que el Señor nos enseña es a construir la paz, pero conscientes de que eso nos creará guerras, y que en medio de ellas muchos serían encarcelados, asesinados, humillados por su fe en Cristo. Pero ese no sería un motivo para las armas, sería la oportunidad para que Cristo fuese predicado a nuestros enemigos. Lean todo el capítulo. La guerra de Dios, la guerra que Dios hace, no es como la del hombre. Zacarías 4 nos dice que la guerra de Dios no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Pero el hombre de Dios no puede ser cobarde y luego grandificar su miedo maquillándolo de virtud. En Mateo 10 también leemos a Cristo decirnos: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, porque serán ovejas en medio de lobos, sean astutos como las serpientes, al mismo tiempo que inocentes como las palomas. Cuando leemos de la mansedumbre, debemos dejar de entenderla como la resignación o la debilidad de carácter. Preutes es la capacidad de dañar, la capacidad de agredir, la capacidad de lastimar, pero decidir no hacerlo hasta que sea necesario, solo para lo que la Biblia lo enseña como necesario: proteger nuestra integridad, proteger a los nuestros y proteger lo nuestro. En la filosofía del pueblo de Dios en tiempos bíblicos, solo había algo por lo que era obligación abandonar ese derecho a proteger nuestra integridad, proteger a los nuestros y proteger lo nuestro. Cuando al hacerlo, llevaríamos descrédito al nombre de Dios. Esa era la línea, era la frontera donde yo debía abandonar mi derecho a defender y abrazar la obligación de proteger su honor y no lo mío. Pero fuera de esto, insisto, preutes es la capacidad de dañar, la capacidad de agredir, la capacidad de lastimar, pero decidir no hacerlo, salvo que sea necesario. ¿Qué hacían hombres en la Biblia practicando con armas, con técnicas de combate, con estrategias de defensa? ¿Qué hacía David con esa onda? ¿Qué hacía Pedro con esa espada? Y alguien dirá: ajá, ya te tengo, porque Pedro usó la espada y Cristo le dijo que no lo debió haber hecho. Sí, pero mi punto es que preutes es la capacidad de dañar, la capacidad de agredir, la capacidad de lastimar, pero decidir no hacerlo. Si lees Lucas 22, cuando Pedro usó aquella espada, leerás unos versículos antes que el Señor dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Eso fue momentos antes de lo de Pedro, Ah, no, brother, lo que Cristo estaba diciendo era una alegoría, ya me lo han dicho.
Es una alegoría, no un llamado literal. Bueno, pero es que después pasó esto. Y ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Oh, no lo ves? No era algo alegórico. Era algo literal. No sacaron espadas de mentir. Señor, aquí hay 2 espadas. Es algo literal. Y Cristo dijo: es suficiente. Y unos instantes antes de lo de Pedro, cuando Cristo estaba por ser arrestado, estos mismos que llevaban espadas dijeron esto. Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Traemos espada, solo queremos saber si la sacamos. Pero Pedro la sacó y agredió a Malco. Y Cristo le dijo: vuelve tu espada a su sitio. Es decir, ponla de nuevo en tu cintura, porque si la usas, ellos también la van a usar contra ti. Cristo no quiere a Pedro muerto, ni lo quiere usando la espada, pero quería esa espada en la cintura de Pedro. Ahora, no estoy llamando a portar armas, no es lo que hago. Si eres de los que sacan las cosas de contexto, ni para qué me explico, porque de todos modos lo harás. Pero a los que quieren escuchar mi punto con claridad es este, lo repito. Proutes es la capacidad de dañar, la capacidad de agredir, la capacidad de lastimar, pero decidir no hacerlo. Proutes es una persona poderosa, de ánimo calmo. Calmo, con M. Hace muchos años yo estaba visitando a alguien de la iglesia que había cometido crímenes terribles en otras ocasiones. Una persona que antes de Cristo había sido violenta, que había usado armas, que había agredido y lastimado gente, pero que Cristo le había cambiado. Y ese día, mientras charlábamos y reíamos, llegó alguien a gritarle por cómo se había estacionado. Y cuando vio que esta persona que estaba conmigo se agachó y pidió perdón, el otro se creció. Se le paró enfrente, le pegó pecho con pecho y le dijo las ofensas más impropias sin recibir respuesta. Y ya que se fue, cuando mi amigo movía su carro, yo no podía sino pensar que Dios le acababa de perdonar la vida al otro, que en su ignorancia no sabía a quién le estaba gritoneando. Que si Dios no hubiera cambiado a esta persona, estaríamos ante otro escenario. Eso es prautes, el poder defenderse, pero preferir no hacerlo. Y por eso se entiende mejor cuando entiendes también el dominio propio. Prautes y encratea van de la mano y se entienden mejor uno al lado del otro. Y estas son las últimas de las 9 características del fruto del Espíritu. Y la última frase nos servirá de puente para conectarnos con la siguiente serie que vamos a estudiar, lo que Pablo nos dijo unos versículos antes de hablarnos del fruto del Espíritu. Eso lo haremos después de nuestro ágape. Hasta entonces, gracia a ustedes y paz de Dios. Que se note tu fruto. Verificamos los frutos, no las hojas al sol, no los títulos ni la pasión. El deseo de obedecer, eso es esencial. El amor en acción es lo que debe imperar. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto?